y en familia. Un almuerzo buffet en restaurante El Cid de Sheraton Santiago y buffet también con pantalla para ver el fútbol del domingo 18 de junio en el piso 21 de San Cristóbal Tower. Ambas opciones tendrán cerveza y espumante incluidos en el precio. Ya lo sabe, Sheraton Santiago, el restaurante El Cid, le están esperando. Hay personas que, por ejemplo, viajan y de repente pierden las maletas. Por suerte, hay algunos que se adscribieron a la asistencia en viajes de Asiscard y por lo tanto recibieron ayuda. Contrate ahora en aeropuerto o desde su celular llamando al asterisco 2299, ahora con un 50% de descuento y agregue hasta 3 hijos gratis para que no le pase lo que desgraciadamente pasa bastante más frecuentemente de lo que uno le gustaría. En Brooksfield se combina el calce inglés con la confección italiana. Y también para el Día del Padre hay un 20% de descuento en todas las tiendas. Y las tiendas las puede encontrar en Brooksfield de Casa Costanera, en el Portal La Dehesa y Alto Las Condes. El calce inglés y la confección italiana se combinan en Brooksfield. Somos opinión. Somos la clave. Ya estamos con nuestro panel. Está Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Está Rodrigo Chicopar. Está también Jorge Alessandri, que se nos une hoy día. Jorge, muchas gracias. Gracias a usted. Tú eres hermano del alcalde de Santiago. Así es. De Felipe Alessandri. Ahí me estabas contando que los confundían todo el tiempo y que parecían que... Hermano menor, aunque el alcalde dice que es mayor. Bueno, eso pasa mucho con los hermanos mayores, me incluyo. Tenemos ya desplegada, por lo menos la primera parte de la franja televisiva. No sé si quieren darle una pasada tú, Pancho, que siempre te gusta todo esto de la información pública. Que llevamos años en esto, ¿no? Llevamos años en esto. Franjas. ¿Qué te pareció la franja? ¿La viste? Sí, la vi y después la vi en YouTube. Interesante. Me llamaron varias cosas la atención. Creo que todos de alguna manera lograron dirigirse al público que quieren, al electorado al cual quieren llegar. Obviamente que hay franjas muy bien producidas desde el punto de vista técnico, político, como la de Sebastián Piñera. Yo encontré que, fíjate, las 5 franjas las encontré bien buenas en la confección técnica, porque esa es la típica cosa que uno primero repara, a ver si es que alguien se pega saltos de luz, se hace una tontera. Bueno. Yo no la encontré bastante claro, pero incluso la musicalización de la franja de Piñera era muy atractiva, digamos. ¿Sí? Después la de Kast también me sorprendió, el dinamismo, es decir, el interés de llegar a un sector de 30, 40 años que se identifica muy rápido con esa forma de actuar, ¿no? Esa manera de armemos equipo, trabajemos, salgamos a la calle, hagamos las cosas como tenemos que hacer, etcétera. La Osandón más en su estilo, ¿no? Ahora, Osandón tiene una característica que él ha querido transmitir, y es que básicamente tiene la experiencia de haber sido el alcalde de Puente Alto y por lo tanto es una persona de calle, una persona... Sí. Casi todas las imágenes de Osandón está con gente común y corriente, nadie conocido, si tú quieres, en términos de la élite política. Entrevistando a él incluso. Incluso entrevistando a él, efectivamente. Y hay que recordar, porque alguna gente puede no saberlo, que la franja de Chile Vamos para los candidatos tiene una pequeña desventaja. Tienen que dividir los 7 minutos 30 segundos en 3. Claro. Mientras que Alberto Mayol y la Bea tienen un poquito más de tiempo. 75 segundos, ¿cómo sería? Pero 3 minutos 46 minutos. Perdona, en televisión créeme que se siente. Esto puede hacer una gran diferencia en 30 segundos o en 20 segundos. Sí. Y las dos franjas, las otras, tanto la de la Bea Sánchez, que buscó mostrar un poco las razones de cómo un ciudadano puede llegar a la política y a una candidatura presidencial, creo que es interesante. La de Mayol es muy especial. ¿Eh? Es decir, la de Mayol para mí es la más novedosa desde el punto de vista del contenido, porque una persona que parte diciendo, que es bien impresionante, diciendo en un día como hoy, hace no sé cuánto tiempo, partían las franjas del no y el sí, y mi padre, Manfredo Mayol, era el ideólogo y director de la franja del sí, lo que saca su relato, que lo encontré bien audaz y bien choro de su parte también, decir que a veces los hijos tienen que
discrepar de lo errado que los padres que están equivocados. Y tiene, y tiene un sentido directo al electorado de izquierda, que ha sido una de las cosas que lo han cuestionado, cómo el hijo de Manfredo Mayol puede ser representante hoy. Ese es un punto y lo despeja rápidamente, sí. Pero el otro además cómo trata a una parte del electorado. Usted no entiende. Habla muy bien de Alfredo Mayol, yo creo que los hijos lo habían salido... No, habla bien del padre, ¿verdad? Manfredo. Habla bien del padre y que los hijos lo habían salido... Exacto. Por eso esa es la idea, pero para... Tienen muy buena relación también, ¿eh? Claro, pero para cierto sector de la izquierda siempre la cuna, en algunos es mal mirada, digamos, y eso trata de despejar. De hecho, es uno de los problemas de su candidatura en los sectores más... Yo tengo una... Rodrigo Checopar. O sea, yo encontré que había una que no estaba muy bien hecha, que era la de Osandón. Como que está aburrida nomás, como que era todo el rato más o menos las mismas imágenes y un relato de lo que él iba diciendo, que no es muy distinto a lo que ha dicho en otros espacios. Me parece que aprovechó el espacio para eso nomás. Ahora la de Piñera, yo encontré que intentó ahí jugar ahí con la épica. No le salió mal, pero no fue con nada concreto tampoco. O sea, esa última parte, después de que aparece el Estadio Nacional y empieza a enumerar las temáticas que hay en el país, pero no hace ningún juicio de valor sobre ninguna de ellas. O sea, vamos a mejorar la salud porque vamos a trabajar por una educación de calidad, Entonces va haciendo como esta mención a los distintos temas que existen en el país, pero sin ningún juicio de valor sobre lo que está pasando, se quedó un poco en la generalidad. Bueno, Piñera, yo encuentro, hace alusión a la experiencia. Y eso también se lo escuché en el debate radial de hoy día en la mañana. Claro. O sea, la gran diferencia mía de los otros, dice Piñera, es que yo ya fui presidente y hice estas cosas. Saqué a los mineros, hice crecer el país. Probablemente eso es para la primaria, para captar el voto del sector. Y una vez pasada la primaria va a ser más de propuestas. Pero ahora dejó claro la experiencia y esa es la gran diferencia. Claro, lo que uno podría esperar hoy de una de las franjas es que le diga todo lo que no hizo. Bueno, y deja esa puerta abierta. Yo fíjate que ahí tengo un punto que es muy, creo yo, preciso en términos... las franjas políticas no son para que tú le hables a la gente sobre las franjas televisivas primarias. No son para que tú ataques a quienes son tus personas que representan ideología o representan partidos que son los contrarios a los tuyos, digamos. Necesariamente tú tienes que, de alguna manera, diferenciar o tratar de buscar una diferenciación con las personas con las cuales estás compitiendo en realidad. Si tú estás compitiendo en realidad con tu compañero de lista o compañero de coalición, en este caso. Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque muchas veces también uno construye su identidad y su posicionamiento respecto a quién tiene al frente. Y eso es muy evidente también en el Frente Amplio, en particular en la candidatura de Beatriz, que yo creo que a pesar de que la empiezan a comparar como quizás con lo que podría haber sido Bachelet en otro espacio, yo creo que se ve una diferencia concreta, que es que elige con quiénes estar y elige también quiénes tiene al frente. Entonces, cuando ella habla de con quiénes, no es que dice nos vamos a hacer cargo del problema de las pensiones, nomás dice nosotros estamos con lo que están planteando la coordinadora No Más AFP, estamos junto al movimiento estudiantil. Y tampoco tiene miedo en plantear contra quiénes estamos también, quiénes son esos adversarios que están impidiendo, que están poniendo obstáculos para que se transforme el país. Entonces, cuando habla sobre los empresarios que tienen una influencia indebida en la política, cuando menciona que Guillé aparece en publicidad de la ISAPRE y por lo tanto hace mucho más difícil una reforma a la salud, está diciendo, mira, cuando se construye este entramado entre el dinero y la política, ahí está el obstáculo para que primen intereses ciudadanos en el espacio público y no sean estos intereses particulares. Entonces, en ese sentido, la franja también es un espacio en donde uno se posiciona, dice, aquí estamos nosotros. Y estos son los que tenemos al frente, estos son los que tenemos al lado, y eso muchas veces tiene que ver con los adversarios que están en otras coaliciones, y yo creo que eso no necesariamente es malo, y eso en cierta medida lo hacen en esta pasada tanto Beatriz como Alberto, y dicen, mira, acá está el Frente Amplio. Si tú ves, Beatriz y Alberto usan tonos bien distintos, pero los dos están haciendo referencia a quienes tienen al frente. O sea, Alberto hace mucho más mención en particular a algunas personas, pero está diciendo, estos son los que están al frente, estos son contra los que estamos luchando también. Ya llegó Jorge Ramírez. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Yo creo que una cuestión interesante de analizar es evaluar o ponderar el nivel de riesgo que está dispuesto a jugar cada candidatura en la franja.
y yo creo que el riesgo en este marco es inversamente proporcional a la probabilidad de triunfo. Por ejemplo, uno ve la franja de Sebastián Piñera, que tiene alguna reminiscencia a lo que fue, por ejemplo, la franja de Michelle Bachelet cuando ella presentaba el discurso de ¿por qué vuelvo?, ¿cierto? En el fondo lo que está haciendo Sebastián Piñera es poner su atributo no blando, sino que duro sobre la mesa. Es decir, yo vuelvo porque fui presidente y tengo muy buen track record. Es decir, hice cosas buenas en materia de crecimiento económico, de empleo, de seguridad, remarcando esos ejes como diferenciadores respecto de otras franjas que obviamente ponen el acento en... no tienen un capital político y un capital de políticas públicas que puedan sacar a relucir, porque más bien se mueven en el plano de lo que quieren hacer y no de lo que se hizo. Y en segundo término, yo creo que también eso se ve contrastado en el Frente Amplio, porque uno ve que la franja más disruptiva fue, sin lugar a dudas, la de Alberto Mayol. Porque él sabe que en el fondo está hablándole a un electorado que es mucho más estrecho, ¿cierto? Que tiene una intensidad de preferencias distintas del electorado general, que al cual interpela Beatriz Sánchez. Y por otro lado, también hay ejes diferenciadores dentro de Chile Vamos. No es un monolítico, digamos. Está Sebastián Piñera, que es con una franja con un tinte más republicano, más de estadista, y uno ve la de Felipe Cas, que es una franja frenética, ¿ya? A ratos quizás uno cae en neurosis cuando ve los primeros... Los primeros 30 segundos son de muchas imágenes muy rápidas. Claro, es como Trainspotting. Pero yo tengo la impresión de que si tú quieres, y tú tienes razón, Jorge, el único de todos los candidatos que puede mostrar track record desde la presidencia de la República es el que fue expresidente, nadie más. Yo me acuerdo de la campaña de Obama cuando partió, que era todo ilusión, todo mágico, todo relato, todo narración. Yes We Can. El Yes We Can, que cuando lo hace sobre la base de todos estos personajes del arte y de la cinematografía, replicando su discurso, esa es una cosa maravillosa, fantástica. Y cuando hace la segunda franja, cuando él es, todo es cherry picking, sacar, escoger qué pongo de realizaciones, porque es el único que puede decirlo. Y por lo tanto, claro, hace una diferencia. Esa ventaja la tiene solamente Sebastián Piñera hoy día, y por lo tanto los demás... Y hay otra diferenciación muy notable, y es que cuando tú quieres ser presidente de la República, no apelas a la segmentación de manera tan explícita, como sí lo hacen los otros candidatos. Felipe Cas ayer se la jugó por la segmentación, y a qué me refiero con su apuesta hasta la segmentación, es que él hace una franja para los sub-35, digamos. O sea, ese es el público al que él quiere cautivar. ¿O acaso vamos a pensar que una adulta mayor, una persona, no sé, una señora que vive en una población, probablemente le va a costar seguir la franja de Felipe Cast? Pero a un joven de 30 años, un millennial, probablemente sí se va a sentir, digamos, cautivado por esa cuestión de la instantaneidad, por ver un equipo joven, un tipo activo, que plantea mensajes que pueden ser atractivos. Entonces yo creo que él se la juega por la segmentación. Y aquí yo marco la diferencia entre Piñera y el resto, y también Beatriz Sánchez y Mayol. Yo creo que la franja de Beatriz Sánchez vuelve un poco a lo que eran las franjas de la concertación. Decir, digamos, acá hay una centroizquierda que tiene un plan que es más transformista que el actual, pero se mueve dentro de un marco de cuestiones que parecen ser razonables. Yo ahí discrepo, porque me parece que muchas de las cuestiones que se plantean son abiertamente demagógicas, pero al menos en el mono, en lo que se ve en la pantalla, se ve como una cuestión un poco más ponderada respecto de la franja de Mayol. Sería interesante quizás poner al mismo equipo creativo haciéndole la franja a todos. Y sería muy distinta la franja. Porque es muy distinto si tú tienes altas posibilidades de ser presidente, que no puedes sobreprometer, no puedes ser tan disruptivo, que si tienes menos posibilidades de ser presidente. Es muy distinta la franja si has sido presidente y tienes cosas que mostrar a uno que no. Incluso si uno pusiera el mismo equipo creativo, hacerle la franja a los 5 en este caso, sería muy distinta por la posición de cada uno en la primaria y la posición de cada uno frente a la elección real de noviembre. Pero ¿sabes tú qué, Jorge? No hay que, creo yo, desestimar de que estamos hablando de una franja de primaria. En la franja además. Claro, exacto. Y en la franja de primaria, tú no es la franja de primera vuelta. La franja de primera vuelta, yo creo que pasa mucho eso que tú estás diciendo. Pasa mucho eso donde van a haber algunos que van a generar, porque tienen una percepción de tener que batallar fuerte, porque tienen que alcanzar a determinados públicos que en una de esas no están en las encuestas, y tú tienes que a veces hasta sobreprometer montones de cosas, crear expectativa, que es una cosa de decir, mira, yo me gustan las cosas que dice este gallo porque creo que las puede hacer. Mientras que el gallo que está más adelante en las franjas,
en la parte electoral, corre el riesgo de que al sobreprometer o sobregenerar expectativas tenga después que disminuirla, bajarla en caso que gane, que ha pasado varias veces. Digamos. Yo encuentro que hay algo interesante y que lo hablábamos un poco la vez pasada, que es tenemos que construir esta cultura de que las primarias son la forma en que nuestras coaliciones eligen a su representante. Porque me da la sensación de que en esta pasada como que todos sienten que están en la elección general. Entonces como que no había una detención tanto, o sea, desde que parte tanto en las distintas coaliciones, diría, todos ven ya pensando un poco en noviembre. En cambio, si uno ve un poco los procesos en Estados Unidos, hay un cambio radical entre la primaria y después cuando se entra a la general. O sea, se cambia, es más largo también el periodo. Es más largo. Dura un año la primaria. Pero si todos supieran, bueno, también depende de, claro, que si es que hay alguien que tenga la pole position tan lejana que hace que pareciera que no hay tanta competencia internamente, que es lo que yo creo que pasa en Chile Vamos hoy día, y que los otros dos se están mostrando nomás un poco. Pero cuando empecemos a internalizar con mayor profundidad y que vamos a tener primarias siempre, eso que no está en discusión, vamos a ver periodos de tiempo en donde va a haber un tipo de campaña o posicionamiento y después algo que va modificándose. Y quiero tomar un poco lo que planteaba Jorge, porque yo creo que eso es efectivamente lo que estamos tratando de hacer en el Frente Amplio. Que las ideas que son de mayor justicia, solidaridad, igualdad, no son una locura. Y no debiesen estar en ese espacio marginal del 10%, sino que debiesen estar en ese espacio que construye esa mayoría política y social. Entonces, cuando se habla, y ayer se plantea una cuestión que pareciera radical dentro de nuestro sistema, que es que el 7% de las cotizaciones vayan a un fondo, a un seguro único, y eso es lo que pasa en el 99% de los países del mundo. Entonces, esto de, no, pero es que pareciera ser una propuesta que se sale a la caja, no, esto es una propuesta que tiene sentido. Pero eso no es tan Chile, disruptivo, si tiene sentido en el mundo, y eso es lo que está construyendo el Frente Amplio, la mayoría política y social que se hace en ese sentido. Se planteó un proyecto de ley del Plan Garantizado de Salud, digamos, que con matices más, matices menos, es básicamente la misma idea matriz. No, perdón. Piñera presentó un plan para que el 7% que hoy día se van a la ISAPRE fuera a FONASA. No, que exista. Entonces, es que lo que pasa es que en tu filosofía tú quieres poner no solo pisos mínimos, si quieres poner techo. Es decir, pero acá lo importante es que exista un piso mínimo para todos, pero que la sociedad no tenga techo. Es decir, que exista un derecho a la salud, efectivamente, pero que si una persona también tiene la legítima aspiración de acceder a una prestación distinta de la que ofrece el Estado, también eso se pueda concretar. Pero no con ese 7%. ¿Se entiende? Ese 7%. No, porque tiene que haber libre elección. No, es que ahí está la diferencia. Bueno, que tenemos una diferencia ideológica. Bueno, pero esa es una diferencia insalvable. Pero lo interesante es que esa diferencia es algo muy común que pasa en muchos países del mundo, y la posición de que ese 7% sea solidario y que lo entreguen todos a un fondo común, porque así resguardamos que los hombres apoyen la salud de las mujeres, que los jóvenes, la de los viejos, las que se enferman menos, a los que se enferman más, eso es mayoría en muchos países del mundo. Y ese es el rol que está jugando hoy día también el Frente Amplio, haciendo ideas que son razonables, que son de solidaridad y justicia, no algo que se quede en ese margen pequeño que muchas veces tratan las coaliciones dominantes de llevarlo. Déjame poner un tema que tiene que ver con la franja, pero que tiene que ver más con las primarias. Yo lo hice hoy día en la editorial, fui bastante duro, creo, porque lo siento un poquito así. Si es que hubiese habido primaria de representantes del gobierno, ¿no sienten ustedes que habría habido mayor información sobre las primarias? Yo echo de menos que haya una mayor información general en materia de lo que son las primarias. ¿Quiénes compiten? ¿Por qué se hacen primarias? Estas primarias no son las voluntarias de antes de los partidos o de las coaliciones. Estas son primarias legales estructurales del nuevo sistema político que va a salir. Te cuento una anécdota. Y a mí me parece que ha sido mezquina la campaña o la información para... El gobierno apuesta a eso. Pero que lo encuentro inaceptable. O sea, hay montones de personas que todavía preguntan, oye, discúlpame, ¿quiénes participan? Claro. ¿Pueden los chilenos en el extranjero votar en las primarias? ¿Qué sé yo? Y yo creo que eso tiene que ser algo estándar, disponible para todos, estés tú o tu coalición ahí o no estén, digamos. Tienes toda la razón, Fernando. Yo llevo varios meses en terreno en campaña a diputado por Santiago y otras comunas. Y incluso en lo práctico, fuimos a una reunión de apoderados para la primaria y un diputado exponiendo, explicando cómo iba a ser el proceso práctico. Señora, usted llega,
va a tener que elegir. Yo voto en la primaria de Chile Vamos, voto en la del Frente Amplio. Hicimos el ejercicio de llamar al CERVEL, a la operadora telefónica del CERVEL. Y la operadora telefónica del CERVEL nos dijo, no señor, es un papel en que aparecen los 3 de Chile Vamos a un lado, los 2 del Frente Amplio al otro, y usted tiene que marcar uno. Ni siquiera la operadora del CERVEL tenía claro el tema. Después, efectivamente es así. Es así. Bueno, efectivamente. Es que depende. Es que depende si eres militante o eres independiente. Exactamente. O sea, la gran mayoría, el 95%. Profesor, por favor. Pero no nos hizo esa haga un poquito de distinción. pedagogía. El 95% de la gente que va a participar en la primaria son independientes. ¿Ya? Hay un 5% del electorado que son militantes. Y efectivamente, cuando una persona llega a la urna, el apoderado va a ver en el registro si es que él figura como independiente o militante. En el caso de ser militante, se le va a pasar una papeleta donde van a aparecer solo los candidatos del respectivo bloque político o pacto, en este caso, al que pertenece. En el caso contrario de ser independiente, va a haber una gran papeleta dividida en 2, donde tú puedes votar o por la primaria de Chile Vamos o la del Frente Amplio. Puedes votar una sola vez, porque si marcas una raya en los 2 ejes, ese voto se considera nulo. Bueno, eso no lo tenía claro ni un diputado de la República ni la telefonista del CERVEL. No. Hace 3 días. Claro. Pero yo tomo lo tuyo, Fernando. Creo que efectivamente el gobierno apuesta que le vaya mal, especialmente al Frente Amplio, que ojalá la primaria, el Chile Vamos obtenga la menor cantidad de votación posible. Pero también hay un déficit en las propias coaliciones ayer. Participan, dice. Es decir, yo me hubiera puesto de acuerdo que toda una de estas franjas hubiera terminado con vote el 2 de julio. El 2 de julio tiene que ir a votar. Sí. Y eso no está claro, no está dicho. Entonces hay una confusión muy grande que se apuesta a eso, y además me acaban de decir que la final de la Copa Confederaciones es ese día. El mismo día. El mismo día. Si Chile llega a esa final... Y en un horario muy, muy malo, porque la eventual final creo que a las 2 de la tarde. Sí. Es decir, va a haber un asado previo. Los astros se están conjugando como para que aquí Vamos vaya a votar poca gente a nosotros. votar, lo que le permite luego a los candidatos que no fueron por error, que deben estar sumamente arrepentidos. Ayer decían que sumado todo el rating de 44 era puntos. 44 puntos. Claro, hay que bajar, etcétera, porque hay hogares que se repiten, etcétera, pero 44 puntos de rating para una franja electoral es muy alto. Es decir, el gobierno debe estar... Son 2.640.000 personas. Más toda la presencia que tienen. Uno prende la radio, ve la televisión, todo el tiempo están los candidatos en debate apareciendo. Entonces es una puñalada que se dieron por la espalda. Y que la única forma es que vaya poca gente. No, espera. Primero, nos invita a un asado a todos aquí. el gobierno, yo creo que efectivamente está tratando de invisibilizar, y creo que está cometiendo un error en cuanto a el objetivo de construir una cultura más democrática en el país. Y tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos que internalizar de que esta va a ser la forma en que vamos a elegir candidatos presidenciales hacia el futuro. Eso va a empezar a democratizar las relaciones dentro de las mismas coaliciones. Una breve interrupción. Es muy curioso porque ayer, no es para refutar, es para complementar. Es curioso porque ayer en una entrevista presidencial la presidenta mostró cierto grado de arrepentimiento por el hecho de no La coalición participar. Pero, y aunque no participen, tienen un compromiso de estar hablando de lo que está pasando. Pero yo lo encuentro, eso a mí me parece, te juro, me parece inaceptable. Digamos, la sospecha que dice Pancho Martorell, que él verbaliza, el que le pueda interesar a la coalición de gobierno de que participe la menor cantidad de gente posible y ojalá la menor cantidad de gente posible del Frente Amplio, lo encuentro una cosa inaceptable. No puede ser así. Y si es que es así, debería haber una suerte de reprimenda social poderosísima. Estas son primarias estructurales del sistema ahora. Esto es equivalente a que tú no hagas una campaña para ir a votar el día de las elecciones y que no informe ese tipo de cosas. Ya no es una cosa voluntaria de las coaliciones como se hacía antes. Oye, lo hacemos de esta manera, las que hizo Lagos con Saldívar. No. Piñera con Joaquín Lavín en su momento. No, esta es una forma estructural del nuevo sistema político electoral y que requiere que los ciudadanos estén todos informados y convenientemente informados para que tomen su decisión sobre si quieren participar y cómo se participa. Entonces, me parece mezquinísimo. Bueno, pero los medios de comunicación han tratado de llenar ese espacio un poco. O sea, bueno, pero nosotros siempre lo hacemos. Sí. No, pero yo creo que particularmente este año, yo ahí soy... Lo han llenado. Sí. Porque está interesante también, pero yo creo que al gobierno hay que exigirle respeto a la primaria.
Y eso, y respecto a la contingencia que está sucediendo, que es un poco también lo que hablábamos la semana pasada. O sea, cuando Piñera quizás habla sobre que ha aumentado la tasa de victimización, y yo veo un tuit del gobierno que dice, no, es que ha disminuido en realidad y aumentó el 2011 cuando estaba Piñera. Bueno, eso se lo dice estar preguntando al gobierno. Y cuando nosotros estamos planteando que tiene que existir este seguro de salud único del 7%, bueno, se le dice estar preguntando a la ministra de Salud por qué no se está haciendo, cuáles son y eso es incluir al gobierno dentro del debate de la primaria. Lamentablemente, en ese debate probablemente va a quedar afuera los candidatos oficialistas, pero el gobierno tiene algo que decir respecto a lo que se está discutiendo, y estos son temas que tienen que ver con el país, y ellos hoy día están gobernando. Vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es tener libertad de expresión. Mi clave es pelear contra la discriminación y la violencia de género. Mi clave es el amor, porque donde hay amor no falta nada. Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años, como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico, confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee, un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. 92.9. Escuchamos a la ciudadanía. Mirar la política solo como un Excel es un error. Trato de no caer en ese juego porque esto es dinámico, involucra muchas otras cosas. Nadie aquí es dueño de los votos. No somos políticamente correctos. La esencia del neoliberalismo es atentar contra la democracia, es desarrollar desigualdad. La gratuidad de la educación, y yo ahí por eso no comparto que este gobierno no hizo nada contra el modelo neoliberal, porque efectivamente eran acciones que apuntaban a disminuir las brechas de desigualdad y que le rayan la pintura al modelo sin lugar a dudas. Domingo, Políticamente Humanas, con Kena Lorenzini, 92.9, radiolaclave.cl. Somos como tú, somos la clave. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave.
Hay un paquete especial de fin de semana en Sheraton Santiago. Tiene un valor de 89,000 pesos con IVA. Incluye trago de bienvenida, desayuno, late checkout en Sheraton Santiago. Y acuérdese también que de lunes a viernes en el restaurante El Cid hay un horario de almuerzo de 12:30 a 15:30 horas con un menú ejecutivo de 3 tiempos a un valor de 17,500 pesos por persona, el cual incluye bebidas de refill sin límite. Restaurante El Cid y también este paquete especial de fin de semana en Sheraton Santiago. Al momento de viajar puede contratar su asistencia médica Asiscard y aprovechar promoción de 50% de descuento y agregar hasta 3 hijos gratis. Viaje seguro y contrate ahora su Asiscard en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando a asterisco 2299. En Brooksfield se combinan el calce inglés y la confección italiana. Esta es una marca Brooksfield que está vigente desde 1971, nació en Torino, Italia, y es la combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés. En este Día del Padre, además, tiene el 20% de descuento. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación clave. Estamos conversando con Jorge Alessandri, Rodrigo Chicapar, con Jorge Ramírez y con Francisco Martorell en el panel de los jueves. Hay una situación que quisiera tocar porque me parece bien interesante en términos de la política y que la hemos tocado varias veces, pero que a raíz de la franja televisiva, a raíz de las primarias, bueno, se releva mucho más, que es, bueno, ¿qué pasa con el resto de los candidatos? El resto de los candidatos son los dos candidatos que representan a la coalición de gobierno están por fuera y están en una situación donde un día se tiran puya y al otro día se recomponen. Carolina Goich está con un nuevo jefe de campaña, tuvo un remesón en su situación. Alejandro Guillé entiendo que tiene que seguir buscando todavía las firmas para poder llegar a ser candidato en primera vuelta. No sabemos exactamente, no conozco yo que haya habido informes del proceso de recolección de firmas todavía en esta última semana. Ayer tuvo un traspié en materia de programática, lo conversamos en la mañana con el mostrador en la clave, al aparecer que proponía un tipo de cambio fijo y después, no flotante. Claro, y después decir que eso había sido un error, y se rectificaba. Pero el hecho es que tú tienes entre esos dos candidatos prácticamente casi más tú me podrás corregir la cifra, Jorge Ramírez, pero tú tienes entre esos dos candidatos que no figuran hoy día en lo que la gente percibe como la competencia porque no está activa, en viva, debes tener más o menos casi el 60% de la Cámara de Diputados y el Senado. Sí. Y no tienes todavía pactos parlamentarios, no sabes si van a ir por lista separada definitivamente o van a ir juntos. Y es una cosa bien atípica, me parece a mí. Está bien, las decisiones se tomaron y tendrán sus... Pero uno hace generalmente referencia a estos dos candidatos en detrimento de otros que también están compitiendo y que no se nombran, pero hace referencia a estos dos en gran medida porque no están. Cuando esto fue creado para que las personas que tienen mayor representación política y mayor representación parlamentaria siempre estén. ¿No te parece una cosa rara? Y es compleja incluso electoralmente. Esto es como el fútbol. Cuando uno es hincha de un equipo, hay distintos tipos de hinchas. Están los hinchas que son incondicionales, hay otros hinchas que son los que ven algún tipo de partido y otros que son los simpatizantes de algún tipo de club, de partido. Y resulta que cuando ese equipo juega la Copa Libertadores, todos son súper hinchas, ¿cierto? Y cuando juegan los grandes clásicos, Colo-Colo con Boca, pero resulta que cuando el Colo no va a la Copa Libertadores o cualquier equipo, la U, la Católica, y solo está en el torneo nacional y está en la medianía de la tabla, uno ve el estadio y el estadio probablemente está a la mitad. Y si es que no, un cuarto. Oye, yo creo que los hinchas de Colo-Colo y la Chile te van a decir, no, nosotros yo soy colocolino, pero también somos firmes, pero hay cierta diferencia entre en el caso de la Católica, eso sí, eso pasa. Siempre. Yo te lo digo como bueno, pero para sufrir. Mi analogía va... Y la Unión ni hablar. Mi analogía va a lo siguiente. Hoy día la gente que está inclinándose por Alejandro Guillé o por Carolina Goich es la barra brava al final. La barra brava en el sentido de que son las personas que están dentro del aparato de gobierno, son las filas más militantes
Y la gran cantidad de adherentes o simpatizantes, la gente que votaba por la exconcertación, la gente que votó por la nueva mayoría, que tiene alguna disposición o se muestra más bien interesada por la cosa pública, por lo que está pasando, quizás le van a dar ganas de votar en la primaria. Y le van a dar ganas de votar en la primaria y, por una cuestión ideológica, va a sentir mayor proximidad, quizás por Beatriz Sánchez, quizás por Alberto Mayor, y ahí se va a poner en juego, digamos, las lealtades. Bueno, porque una persona, y yo voy a plantear este ejercicio que es interesante de reflexionar, y es el siguiente: una persona que dice, no, yo voy a votar por Alejandro Guillé en la elección general de noviembre, pero ahora voy a votar por la Bea Sánchez. Al momento que vaya a la urna y vote por la Bea Sánchez, después efectivamente va a ser capaz de cambiar el voto. O sea, acá hay un tema de infidelidad electoral. Va a ser capaz de calentar la Guillé en 3 meses. Y más que eso, yo creo que un desafío que siempre ha tenido la política fuera de Chile Vamos y la concertación a la nueva mayoría es mostrar que puede ser competitiva. Es mostrar que puede entrar a la arena y ser una alternativa de gobierno. Y yo creo que eso es lo que se está demostrando en esta pasada. O sea, haber logrado el desafío de juntar las firmas para estar en las primarias, decidir estar en las primarias, armar un equipo como que el que se ha armado, mostrar la capacidad de llevar adelante este proceso y estar hoy día en las primarias y que se pueda ir a votar y mostrar que se puede ser alternativa y competencia a la derecha, es lo que está diciendo, oye, hoy día no es tan obvio dónde están las alternativas, no está tan estable o con tanta certeza como esa geografía política del país. Entonces, si es que nosotros mostramos como Frente Amplio de que hay fuerza y de que podemos ser alternativa de gobierno, yo creo que hay mucha gente que comulga con estas ideas, que siempre ha estado como eligiendo un poco ese mal menor, que se va a acercar más al Frente Amplio. Yo pienso que el peor error de la coalición de gobierno fue no haber ido a las primarias, y fue el mejor regalo para el Frente Amplio, creo yo. Y se van a arrepentir para siempre, y todos los opinólogos después van a decir la nueva mayoría perdió la elección en parte porque no fue la primaria. No puede empezar a calentar motores 2 meses después. No puede sobrellevar toda esta televisión, toda esta prensa que han tenido los candidatos que han ido a primaria. Les va a costar mucho. Y además la pugna, hoy día Ignacio Walker en un diario le saca la cresta al programa de Guillé. Y esa confianza es muy difícil recomponerla en 3 meses. Y además van a haber competencias parlamentarias, ya no hay binominal, entonces hay más candidatos a diputados en los distritos y van a ir fraccionados por primera vez desde el año 90 a una elección parlamentaria. Ahora, tú sabes, Jorge, que yo converso con algunas personas de la campaña, particularmente con la campaña de Carolina Goich, porque me llaman algunas personas y yo les pregunto más o menos lo que tú estás diciendo, y me asombra la confianza que tienen todavía muchos de ellos de que van a llevar lista común. Yo tengo casi... Pero yo les digo, pero explícame, ¿cómo? Pero mira lo que... ¿Cómo vas a llevar una lista común? No solamente en términos como políticos, del acercamiento. Nosotros somos más bien, estamos como comenzando con este tema, pero es muy difícil. O sea, se van construyendo expectativas. Cada una de las propias orgánicas internas tiene que ir lidiando como con la fuerza que ellos tienen, con las personas que tienen ellos en el territorio. Y decirle a 1 o 2 personas, oye, mira, tú no podís ser candidato porque se está armando esta cuestión a nivel nacional y eso es más importante, es muy duro y uno lo puede hacer 1 o 2 veces, pero uno no puede bajar a la mitad de su lista parlamentaria. Y hoy día las 2 coaliciones, o sea, las 2 listas dentro de la nueva mayoría ya han construido esas expectativas para muchos candidatos, y decirle en los 2 lados, a la mitad, ustedes no pueden ser candidatos, es inviable la lista. Y además única. Lo que entiendo es que la lista de la DC tiene una complicación enorme, que es la cantidad de hombres que son. Entonces ellos por temas legales no caben ley de cuota. Por ley de cuota. Hay un elemento en las listas que efectivamente, además, este periodo juega en contra. Es decir, el hecho que los candidatos de la nueva mayoría aparezcan hoy solo en rencillas, y que esas rencillas obviamente son las que contra los otros que están en terreno, contra los otros llamando que están a votar. En terreno, no, llamando a votar, pero además con propuestas. Es decir, si uno ve la franja, dentro de todo hay propuestas, idea de país, y los otros no, aparecen por problemas, por las peleas internas, por esta, y eso obviamente que al potenciarse afecta mayormente el asunto de las listas parlamentarias. Entonces, esta situación, como tú decías, efectivamente lo dijimos desde un momento, es decir, ellos se dispararon los pies al no ir a primarias, pero además desconociendo un elemento clave, que eran 2 candidatos tampoco muy conocidos. Si Piñera tiene un 98% de conocimiento,
Alejandro tiene un alto nivel de conocimiento, pero tampoco llega al 70, ¿no? Sí. 68. Ahora es nuevo los dos, claro. Carolina Goich debió ser la que más peleó por las primarias, porque está bajo el 50% de conocimiento. Entonces la franja, obviamente que le servía para obtener. Si no te conocen, no votan por ti. Si no te conocen, no creces en la encuesta. Si no te conoces, te quedas en el margen del 1 al 3%. Entonces, y solo para agregarle al Pancho, los dos candidatos de la nueva mayoría tienen responsabilidad en no estar en las primarias. O sea, por un lado, Guille, cuando hacen esta operación para bajar a Lagos, y que Lagos había planteado con mucha claridad de que sin ese apoyo no iba a ir a las primarias, y después en segundo lugar Goich, que decide no participar. Y entonces ni siquiera se puede echar, no, es que fue culpa, no, aquí ambos candidatos y ambos sectores en general de la nueva mayoría toman esta decisión y deciden excluirse, marginarse de un espacio que es fundamental. Obviamente la líder de la coalición, que es la presidenta Bachelet. O sea, Lagos era muy claro en eso cuando gobernaba, decía, una cosa son los presidentes del partido, pero el jefe de la coalición soy yo. Y ordenaba la concertación de esa época. Si la presidenta de verdad hubiera querido que su sector gobernante fuera primaria, ella habría ordenado la mesa, la habría golpeado y habría dicho, señores, primaria. Y no ocurrió eso. Oye, y ahí hay un sentido de oportunidad. No sé si desde la perspectiva de Chile Vamos, hay un sentido de oportunidad que tú no puedes dejar pasar. Y es que cuando tú tienes un cuadro político tan fragmentado, cuando el oficialismo no es parte, está invisibilizado, no es parte de la primaria, cuando tú tienes un sector emergente como el Frente Amplio, que puede ser una novedad, pero hasta el momento tampoco se ve como una alternativa plausible de tener una potencialidad de instalarse en el gobierno, la decisión de ir en una lista única o en una lista separada es vital. Y es vital porque sabemos que en Chile tenemos un sistema presidencialista, pero el presidente tiene que gobernar con un Congreso, con una Cámara de Diputados y con un Senado. Y por la cuestión de la mecánica electoral, hay mucha diferencia entre ir en una lista o ir en dos listas. Desde el punto de vista del rendimiento electoral, estamos hablando de 7 escaños, 8 escaños, incluso 10 escaños, que tú solo por la cuestión de ir en dos listas o ir en una lista, estás dispuesto a poner sobre la mesa en un ámbito de riesgo. Cuando los desafíos de Chile son tan importantes, cuando la tarea, los desafíos que se ha puesto el expresidente Piñera en términos de volver a retomar un buen rumbo para el país, potenciar el crecimiento, la inversión, el empleo, tú no puedes ser tan mezquino de anteponer los intereses partidarios sobre el proyecto colectivo. Entonces aquí yo aprovecho de pasar un mensaje, de hacer un llamado también de que Chile Vamos sea lo suficientemente racional para, en este marco político, poner todos los esfuerzos en tratar de ir en una lista conjunta, de manera tal de que un eventual gobierno de Sebastián Piñera no solo tenga un buen equipo ejecutivo, sino que también un Congreso robusto que sea capaz de darle viabilidad legislativa a cada una de sus iniciativas. Ya, pero eso lo estás pidiendo para ahora cuando están todavía a los machetazos, digamos. No, o sea, así si interesante. La negociación de Chile Vamos ha dado por la segunda. Todos los días tiene una página la segunda en donde sale Bópoli y dice, no, es que cómo, y después sale la UDI y dice, pero es que ya se han creído estos chiquillos de Bópoli. Y ahí también, por ejemplo, llamado Ramírez me pareció a los de Jorge Andrés Cacha. No, pero es que también hay que... Uno entiende, por ejemplo, lo que está haciendo Felipe Kast. La apuesta de Felipe Kast y Evópoli es tratar de competir en la mayor igualdad de condiciones, pero también hay pesos específicos dentro de toda coalición. Es decir, un partido, por ejemplo la UDI que tiene 29 parlamentarios, RN que tiene 19, y Evópoli tiene 1, y uno que fue en un cupo que fue de algún modo cedido o prestado por Renovación. O sea, es decir, acá no se trata de mandar a la gente de Evópoli a los distritos menos competitivos donde van a ir a morir, sino tratar de que ellos focalicen sus esfuerzos, es decir, donde ellos tengan candidatos competitivos que compitan, ¿cierto? Pero no podemos equiparar o desconocer que acá hay trayectorias políticas, hay proyectos colectivos que han ejercido un rol y por lo tanto, y por otro lado, pasar a un segundo plano el hecho de que obviamente ir divididos tiene un costo y tiene un costo en términos de gobernabilidad. Dime una cosa, Jorge Ramírez, ¿tú adviertes la posibilidad también de que haya otros tipos de movimientos o partidos que eventualmente tomen una decisión de apoyar a qué sé yo, a Sebastián Piñera, por ejemplo? Yo creo que parte de Amplitud, porque no creo que sea toda Amplitud, pero yo creo que Lili Pérez de todas maneras eventualmente lo van a hacer. No sé si eso va a significar
que se va a hacer un llamado en tal sentido, pero tampoco sé si es que eso va a generar algún tipo de espacio para lo que estás diciendo. Mira, yo creo que lo que distingue a Chile Vamos de la Alianza es que Chile Vamos no es un monolítico, digamos, no es un binomio entre RN y la UDI. Acá está el PRI, está Evópoli, hay movimientos emergentes, están republicanos, Social Cristiano por Chile, y así yo podría seguir. Y lo importante es que haya un conjunto de principios y orientaciones generales que permita establecer una convergencia en torno a un proyecto presidencial. Y si en ese proyecto cabe gente como Lili Pérez o Amplitud, siempre y cuando no sea disruptivo, y ahí la diferencia con la nueva mayoría, donde en el fondo se mantenga cierta coherencia política y cierta cohesión programática, porque la nueva mayoría era como una bolsa de gato, digamos, o sea, metían gente, los comunistas, los demócratas cristianos, los socialistas, los PPD, y no importó si es que acaso se podía generar las condiciones objetivas para que existiera cohesión política y coherencia programática. En cambio, en Chile Vamos hay que ser responsables, decir, bueno, usted quiere entrar al pacto, ok, no hay problema, las puertas están abiertas, pero siempre y cuando exista consistencia. De lo contrario, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No, yo solamente plantear que esta consistencia de esta pasada es bien distinta a la anterior, porque yo diría, en el gobierno anterior de Piñera se veía más claramente este liderazgo de Piñera, que ponía sus puntos sobre la mesa. Ahora es mucho más, se nota esos 29 diputados de la UDI aparentemente, porque hasta el mismo Piñera retrocedió respecto a un montón de temas valóricos en los que él se veía como más progresista o más abierto, y hoy día está en contra del matrimonio igualitario. ¿Cuándo ha estado a favor del matrimonio igualitario? Está en contra también de... ¿Cuándo ha estado? Dime una frase, cítame algún pasaje de eso. En la pasada él hablaba sobre ¿a favor del matrimonio igualitario? ¿Quién? Piñera, ¿cuándo? No, el acuerdo de unión civil. Y además de eso está... Pero eso es distinto del matrimonio igualitario. Y no ha planteado, bueno, está hoy día completamente alejado de ese espacio, está en contra de aborto en cualquier causal. Hoy día el 70% de Chile está a favor en al menos estas causales de que exista espacio de aborto. Pero entonces no hay se ha convertido. Rodrigo. Entonces lo que estoy planteando, tú dejaste sobre la mesa el hecho que había una inconsistencia. Bueno, no hay algunos. Lo que yo tengo entendido es que la gran mayoría de Evópoli está a favor de, pero de está los bien, espacios de Evópoli. Y está bien, pero estamos hablando de Entonces, ¿quién es al final quien se convierte? ¿Está hablando de Amplitud o Evópoli? Evópoli y Amplitud. Entonces este espacio como de consistencia, coherencia que plantea Jorge, al final es quien le sigue la mano a Piñera, que hoy día parece ser mucho más cercano a lo que ha sido la UDI tradicionalmente. Hay que recordar de que en el caso de Evópoli hay una diferencia con respecto a Amplitud en términos valóricos. En el caso de Evópoli hay una gran diferencia respecto a Amplitud. Es que el líder natural de Evópoli, que es Felipe Kast, él es el que se opone al aborto y dice, yo dejo en libertad de acción al partido. A diferencia de Amplitud, donde la líder natural, ella es pro las tres causales, pro matrimonio igualitario, es mucho más desde ese punto de vista, mucho más integralmente progresista en términos valóricos, Amplitud que Evópoli. Yo ahí me pierdo, porque lo que tengo entendido y lo que se ve en redes sociales es que la gran mayoría de Evópoli está a favor de esto, pero aparentemente dejan en libertad de acción a su representante principal, que al final no sé cómo funciona eso, si al final, si son proyectos colectivos, uno esperaría que ese representante respondiera al colectivo, pero bueno, si uno ve que pasa eso, me imagino que va a seguir pasando lo mismo con Piñera hacia adelante, que va a ser lo que él quiere, o aparentemente así como va la cosa, sí, pero lo que la UDI quiere. Pero Rodrigo, respondiéndole un poco a Jorge, yo creo que hay efectivamente en Chile Vamos hay coincidencia, y creo que tampoco hay sectores muy lejanos que quieran ingresar a ese conglomerado político, a diferencia de lo que ocurrió en la nueva mayoría, que tenía una épica mayor, que era terminar con ciertos enclaves que todavía quedaban de la dictadura y para lo cual se necesitaban mayoría. Esa fue la lógica y por eso el nombre, nueva mayoría. Con esta idea, terminar con el sistema binominal y hacerlo un poquito distinto, cambiar la constitución, etcétera. Una serie de cuestiones que a 30 o 27 años de recuperar la democracia seguían pendientes para este sector, cosa que para el otro sector no. Por lo tanto, es muy poco probable que alguien distinto, con otras ideas, que no tenga coincidencia en el modelo económico, quiera entrar al Chile Vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias? Son pequeñas diferencias valóricas que no son sustanciales, finalmente, y habrá que verlo, porque hoy Osandón lo que dijo es yo, para dar el voto, quiero reunirme el 3 de julio con los otros candidatos, con Piñera y Kast, y ponerme de acuerdo. Por ejemplo, el tema de Corpesca, dijo.
¿tiene usted o no tiene intereses en Corpesca cuando se estaba votando la ley de pesca? Bueno, ¿qué va a hacer con la ley de pesca cuando asuma la presidencia en el caso de ganar? Y saca el pizarrón a Piñera con eso. Y pero también, o sea, después de una semana en donde Piñera sale a defender yo encuentro los casos más escandalosos de corrupción y de cohecho en la política en los últimos años, porque han habido un montón y de hecho voy a poner un ejemplo sobre la mesa que yo encuentro que Jovino Novoa entra en un esquema de financiamiento que desde mi punto de vista ilegal, pero no se nota el cohecho tan claramente como en el caso de Wagner, como en el caso de Pablo Longueira. Eso es cohecho claramente. O sea, tienes un artículo que manda Sokimich, tienes una relación, pero eso lo tiene que decretarse en sede judicial. Bueno, pero es que no puedes dejarlo todo solamente al espacio de si en un Estado de Derecho impera la presunción de inocencia. Una de las cosas más importantes del sistema de transparencia, declaración y patrimonio, como se usa en todo el mundo, no es si tú eres millonario o eres pobre, es cuánto tenías al entrar al cargo y cuánto tenías al salir del cargo para ver si usaste el cargo para ganar más plata. Esa es la fotografía que hay que sacar. Y uno le saca la foto a Piñera y familia antes de ser presidente, $2 billones, 2.5, lo que quieran. Piñera y familia, perdón, después de salir de la presidencia, los mismos $2 billones. Pero si esa misma foto la sacas a la presidenta Bachelet y familia, ves que antes de ser presidenta el patrimonio total eran 120 millones de pesos y una casa en Vitacura, y ahora al salir de la segunda presidencia, Bachelet y familia, 6.500 millones de pesos gracias a los terrenos de la sexta región. O sea, entonces, yo no voy a aceptar que Alessandri plantee como ese empate que... No es empate. Para empezar... Sigue siendo mucho más rico Piñera, si no estoy en duda. Y la diferencia probablemente sea... ¿te sirvió para ganar plata o no te sirvió para ganar plata? Yo te lo pregunto directamente a ti, Jorge, que tú estás... Jorge Alessandri. Jorge Alessandri. Que se note la diferencia. He sido presidente todavía, entonces no puedo... ¿Tú qué opinas de estos casos que desde mi punto de vista son abierto cohecho, en donde Wagner está pidiendo favores para quien es su jefe y que le sigue pagando plata, que es Carlos Alberto Délano, y por el mismo tiempo tienes a Pablo Longueira, que está incorporando, de quien también le ha pasado recursos Sokimich, artículos en la legislación de la reforma tributaria. Entonces, esos son en la reforma tributaria, porque también en Corpesca, pero son dos casos, porque él recibía plata de Sokimich y metió el tema de la invariabilidad tributaria para que incluyera a Sokimich. Y esos son los casos de corrupción que no tienen que ver con que perdimos un poco de plata como país, tienen que ver con que perdimos soberanía como país, perdimos la posibilidad de decidir democráticamente cómo queríamos vivir. Entonces, a mí, cada vez que hay alguien de Chile Vamos que no es capaz de decir claramente eso es cohecho, eso se aleja de la democracia que queremos construir, uno sospecha. Entonces, ¿cómo en la franja piñera, con qué cara se dice, no, que vamos a mejorar la vocación, vamos a mejorar las cosas, si es que no están dispuestos a representar intereses ciudadanos y terminan representando intereses de corporaciones? Te puedo responder claramente. Si llega a aprobar en tribunales que lo de Wagner fue estoy preguntando lo que se vio. Lo condeno absolutamente. Lo que viste, lo que conoces por los medios. Pero es que existe la presunción de inocencia. No me gustó el comportamiento, por supuesto que hasta con la información que tenemos hasta ahora, no es lo que yo le pediría a un subsecretario. Pero si los tribunales lo encuentran culpable, por supuesto que es condenable, pero uno no es juez para empezar a decir quién es culpable o no. Es que uno hace lo que política. Sí queda claro. Además, el expresidente Piñera removió a Pablo Wagner. Pero el lunes, en Aquí está Chile, fue incapaz de criticar ni a Wagner ni a Longueira. Yo no sé por qué lo removió, porque había muchas razones para removerlo, muchísimas. Cuando tú haces una licitación, la más importante que tú haces dentro de tu sector en ese momento, sobre el litio, y resulta que no reparas en que la persona a la que le asignaste la licitación tenía juicios vigentes contra el Estado, que era una de las condiciones que no podía tener un licitante, chuta, yo por lo menos le pego un par de coscachos, sí. O sea, no necesitaba ni siquiera el potencial cohecho de Sokimich. Mira, yo distinguiría, para la pregunta no fue a mí, pero igual me voy a hacer cargo de ella. Yo distinguiría, sí, rapidito que tenemos que terminar. Distinguiría el caso de Wagner-Longueira. Wagner me parece inaceptable porque hubo un pago que algunos hablan de que era una deuda que se arrastraba, pero no me parece que esta es la línea de lo que uno debiera exigir en términos de probidad pública a un funcionario del gobierno, y el subsecretario fue removido. Lo de Pablo Longueira es distinto porque tú acá hablaste de enajenar soberanía, y eso es muy fuerte porque todos los que hemos tenido alguna cercanía
ciudadanía en el ámbito parlamentario, tú también, porque fuiste presidente o director ejecutivo o subdirector de una ONG, Ciudadano Inteligente, sabes que cuando se tramita un proyecto de ley, se convoca a múltiples voces de la sociedad civil para que se pronuncien. O yo te pregunto a ti, cuando se discute una reforma laboral, ¿acaso la CUT no manda indicaciones? Y por eso decimos que todo el resto de los chilenos que trabajamos y no somos parte de la CUT enajenamos la soberanía. No, yo te escuché con atención. Entonces pero queda un minuto, así que... Entonces me parece que acá lo de Pablo Longueira tiene que resolverse en sede judicial y... Lo que hizo el expresidente Piñera es reconocer la labor y la trayectoria de servicio público y el rol de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía, que fue un gran ministro. Y si es que acaso los tribunales de justicia dicen que él cometió una falta, obviamente que eso es condenable. Pero yo distinguiría lo de Wagner de lo de Longueira. También hay que separar la justicia de lo político. Yo ahí comparto con Rodrigo. Es decir, tú no puedes desesperar aquí, esperar a que la justicia condene las acciones políticas y éticas. Acá hay una falta grave en los dos casos. Y ninguno de los dos fue separado de la política. No son iguales los casos. Un segundo. Piñera, en los 90, criticaba que no hubiesen licitaciones públicas en pesca. Juan Andrés Fontaine, un ministro de Economía decente, planteó que una ley de pesca tenía que tener licitaciones. Lo cambiaron las empresas porque no le gustaba lo que estaba pasando. Llegó Pablo Longueira y convocó a las empresas a decirle cómo hacemos para que se apruebe esto. Y les regalaron los recursos para hasta la infamia. Desgraciadamente no tenemos que... Ahí hay que tomar un juicio político, una opinión política que para mí es les digo a los cuatro que este tema que es álgido y probablemente está súper representado en los medios, efectivamente va a tener en algún momento dado un fallo judicial. Ojalá va a tener un fallo judicial. Pero yo concuerdo, como ha pasado otras veces también, que tiene también un fallo político y cada cual puede sacar una dimensión respecto de eso. Les agradezco a los cuatro, Jorge Alessandri, Francisco Martorell, Jorge Ramírez y Rodrigo Checopar, y nos vamos hasta el próximo jueves. Chao, chao. ¿Tienes listo tu